Impacto Deportivo. Ya estamos grabando entonces. 15 segundos llevamos. ¿15 segundos? Tú me vas dando el tiempo. Tú dices eso. Bueno, estamos acá con los chiquillos. Media hora. Maximiliano Koch, Marcelo San Martín, Sebastián Pávez. ¿Cómo están, chiquillos? Por favor, no se peleen. Acá Marcelo, Max, parte, por favor. Bien. Todo buen ánimo. Buen grupo el que armamos para hablar de este deporte que tanto nos gusta. Así que bien, contento, todo bien. Por favor, acá Marcelo también. Todo bien, Chris. La verdad que igual, a pesar de que bajó un poco la temperatura esta semana, igual sigue haciendo calor. Pero Eso. en la mañana. Sí. ¿Hace frío en la mañana? Un A mí me da clásico. frío en la mañana. Por acá, Sebastián. Sí, hola Chris, ¿cómo estás? También muchachos, Marcelo, Max. No, contento de poder reunirnos en esta tarde para poder hablar, como decía bien Max, de lo que tanto nos gusta el fútbol y un poco de risa, ¿por qué no? Chris Cortés por acá. Estamos haciendo esto que estamos bautizando como Impacto Deportivo Podcast. Es un piloto. Si esto ve la luz, si usted lo está viendo, lo está escuchando, es porque estuvo bueno. Si no, quizá algún día estará apareciendo por ahí en alguna plataforma media prohibida. pero vamos a empezar a hablar de... Se viene el clásico. Tenemos semana de clásico, fin de semana de superclásico. Este domingo a las 6 de la tarde. Colo-Colo con la U. ¿Cuáles son los pronósticos primero que todo? Vamos al mismo orden, ¿no? Partamos, mejor El dicho, que quiera nomás. viendo como los dos panoramas distintos. O sea, estamos viendo que en Colo-Colo se está armando un plantel donde están volviendo al triunfo. ¿En qué sentido? De que les tocan justamente los rivales difíciles, en donde no pueden ser como el protagonista. Entonces, vamos a ver yo creo, según a mi parecer, un partido dominado por Colo-Colo. Una Universidad de Chile que quizás no va a estar tan en ofensiva, por así decirlo, pero que va a tener que resguardarse más de lo normal. Las vías de escape en este caso, que son las de los laterales, podría decir que es como la zona la más segura, por así decirlo, Claro. por la cantidad de metros que recorren ambos jugadores. Pero Colo-Colo por el centro, yo creo que ahí está el gran daño que se podría hacer la diferencia en el partido. De hecho, tentativamente creo que Colo-Colo cambia el esquema para este partido, como focalizándose un poco más el ataque en el centro, una especie de rombo, Claro. por lo cual va con toda la intención, claro, de hacer daño por esa zona que tanto hace daño Colo-Colo en este campeonato. Hay dudas porque Colo-Colo tiene el regreso de Correa. No se sabe si va a ser titular o no, pero también la U pierde a Sadi, un nombre importante. ¿Cómo puede afectar también eso? Por ejemplo, si tenemos a Correa, Romero, que Romero viene bien, ¿se cambia el esquema? O porque Correa viene siendo titular, pero con Romero viene bien también. Y últimamente Ortiz ha optado por jugar con Romero y algún otro delantero acompañando. Max, buscar el retorno de Correa o dejarlo en el banco aprovechando el buen momento de Romero. Yo creo que sería buena apuesta, por lo menos para el primer tiempo, Uh-huh. quizás partir con los dos. Es verdad que viene medio tocado Correa, pero por lo mismo un tiempo te lo puede aguantar sin problema, yo creo. Creo yo que junto a Romero se pueden beneficiar cada uno con la posición con la compañía, bien digo, del otro. Uno puede arrastrar marcas, otro puede quedar un poco más libre. Bien decía Marce que Colo-Colo puede generar buen fútbol por el medio y teniendo ahí dos delanteros puede meter un pase bien filtradito, bien adelantado, buscando a uno de los dos. Yo creo que el doble 9 y teniendo dos como entre comillas pesos pesados de 9, Uh-huh. como no solamente como uno peso pesado y uno un poco más movedizo, por así decirlo, creo yo que puede ser clave para complicar a la U, que tampoco digamos que ha dado muchas garantías defensivas. Claro, Seba, Aquino viene bien también en Colo-Colo, viene mejorando de menos a más. Y la U pierde a Sadi. ¿Ahí cómo se puede jugar también en el centro, precisamente lo que estábamos hablando? No, yo creo que Colo-Colo gana harto en esa zona del campo con Aquino. Yo siempre he sido de la opinión de que Aquino debe partir jugando. Ahí será decisión, imagino, del técnico de Stan Ortiz, que Aquino no parta en el 11 titular. Pero siempre es un jugador desequilibrante. Ya lo vimos contra O'Higgins, que tuvo una jugada y fue gol. Por lo cual, aparte tiene esa capacidad de poder enviar pases filtrados. Y sobre todo si vamos a tener a Correa y a Romero, ¿quién más que él que poder alimentarlo de la mejor forma posible? Entonces sí, y por el lado de la U, claro, pierden un jugador importante a Sadi, que la temporada pasada aportó bastante a la ofensiva de la Universidad de Chile, y es un jugador joven que tiene desparpajo, que tiene ganas de ir adelante. Entonces va a ser interesante un poco ahí cómo se da la dinámica en el partido y ver si finalmente la U va a ir a atacar más o a proponer por el contexto que tiene actualmente, o Colo-Colo se va a mesurar y va a jugar un partido más tranquilo y
buscando más que nada el resultado que quizá un fútbol más vistoso. ¿Gana o pierde Asadi? O sea, la U con Asadi o sin Asadi, Marcelo. Podríamos decir que si nos referimos al último partido de la Universidad de Chile, pudo seguir haciéndole un encuentro de tal a tal a Limache. Por lo tanto, estaríamos hablando de que al restar a Asadi se estaría sumando un hombre en el medio campo. Por lo tanto, gana más la Universidad de Chile para enfrentar a Colo-Colo en realidad. Que eso es lo que espera el técnico. Mira, por ejemplo, sé que Colo-Colo puede formar como con un 4-4-2 en este sentido, y la U va a ir con un 3-4-3 o puede armar incluso el 3-5-2, pues dependiendo de cuál va a ser, por ejemplo, la función de Vargas. Porque se supone que Vargas está como en su prime de estado físico, por así decirlo. Pero las últimas tareas que ha tenido es como la tarea del 9, pero cuando está acompañado con un volante central. Y en este caso Asadi no lo puedes dejar en la zona central, porque aquí es cuando surge como la típica como referenda que le tienen los jugadores de medio campo, que defienden mucho, que bajan bastante en realidad a hacer como posición de marca. Pero a Asadi no le resulta bien eso, por lo tanto quizá también no lo quiero mufar ni nada por el estilo, pero a Asadi cuando baja cada vez le pegan más de la cuenta, por lo tanto a la postre terminó en este caso reflejándose en esa lesión de tobilla que ya viene acumulando bastantes pataditas, por así decirlo, desde el año pasado. Se Pero suma Díaz, Poblete ahí. en este caso, Marcelo Díaz viene recién saliendo de una operación, por lo tanto, titularidad no es lo previsto por Meneghini. No pero ha jugado en mucho tampoco Marcelo, ¿cierto, Marcelo? no ha jugado por lo mismo, porque se operó en enero y obviamente hizo la pretemporada con el equipo, pero a su ritmo, obviamente. ¿Está el uruguayo? En este caso, Meneghini está tomando por esas dos opciones, tanto por Romero en este caso como por Poblete, que también son jugadores que en este caso entregan bastante circulación de balón en medio campo. Que eso es lo que se supone que es el estilo de Paqui Meneghini, de querer ser ofensivo, de querer dominar el balón, como fue que en el caso del segundo tiempo con Limache, que es cuando más se nota y es cuando en el peor momento de Limache es cuando encuentra incluso el empate. Entonces el partido del domingo puede pasar cualquier cosa en ese sentido, se puede destapar cualquiera de los dos. Claro. Eso pienso, muchachos. Yo creo que se la juega por Poblete, sí, por el Sí. historial que tiene. Es importante positivo. el Monumental además para Poblete. Claro. Son números que al final eso te suman. Y no solamente a Colo-Colo, sino que también la anotó a Católica en ese partido importante, entonces. Yo había borrado de mi memoria que el último clásico en el Monumental lo ganó el Colo con gol de Pizarro, 1-0. Yo me había quedado con el triunfo de la U con gol de Poblete. Es que estuvo, claro, Uno más. muy cerca Sí, po. en este caso de la Supercopa. Entonces como que ¿Verdad? eso como que lo empañó en ese sentido. Sí. Pero claro, pues el año pasado, por ejemplo, la Universidad de Chile no hizo como el gran partido en el Estadio Monumental. Pero se esperaba en este caso de que, no sé, pues Poblete iba a estar sí o sí en la banca. Claro. Porque no ha salido de las nóminas, pero no lo ha tomado mucho en consideración Meneghini, solamente para los segundos tiempos, como fue en el último caso. Para mí es una muy buena pieza Poblete. Siempre silencioso. Ese trabajo defensivo que hace que deja que Aranguis pueda liberarse más también. Yo Es como. Perdón, Marcelo. Sí, disculpa. no, Max, por favor. Es como el concepto sexto hombre de la NBA. Claro. Ese que entra desde la banca, de repente te apaga un incendio, de repente es como un buen, entre comillas, jugador comodín, como que te suple de buena manera otras funciones que quizás con el correr del partido, con el trajín del desarrollo el desgaste físico, el replanteamiento táctico, es un jugador que puede entrar de buena manera en... Y un detalle importante que Poblete tampoco se complica en cancha rival, cancha Claro. visitante. No sé si recuerdan cuando jugaba en Huachipato. Sí. Ya Sí. era uno de los Ujú. jugadores No, y era una que máquina. más recorría metros dentro de la cancha. Bueno, en esa época llegaba al área rival, tenía mucho ida y vuelta, recorrido, tenía ese ida de vuelta que después la U fue perdiéndolo un El- poco. Hacía como el- la especie de volante, disculpe. El Poblete de Huachipato era un jugador que tú lo mirabas y tú decías, este jugador perfectamente podría jugar en un equipo, en uno de los grandes. Sí, totalmente. Sí, pero sin problema. Ese equipo de Huachipato, me acuerdo que uno veía a Nico Ramírez que tenía también, características claro, de estar en un también, equipo también. grande. Ignacio Tapia en ese momento en Huachipato andaba bien Cris y Martínez. tenía un perfil de central exportable, estatura, era zurdo, después ya en la U pasó otra cosa, pero Cris Martínez Exactamente. también, que al final se quedó para siempre en Huachipato, eterno.
pero tenía muy buen equipo ese Huachipato que después pasó el tiempo y terminó peleando el descenso, ¿sabes? Oye, un pequeño paréntesis, pero el Chris Martínez actualmente representa mucho como la imagen de ese Alexis Sánchez en Arsenal, más o menos. O por ahí por el 2013. ¿En qué sentido? Libérenlo. ¿En qué sentido? Es que está como casi en la misma como masa muscular, por así decirlo. Ya. Está como jugando también de esa forma, en este caso en el último partido donde vimos la entrada del banco de sí, Martínez. no vamos a hablar del tema todavía para seguir. En detalle. pero anda más enojado que Alexis Sánchez en esa época. Claro. Un enojo permanente. Ya, juguémonos con un resultado para el clásico. Apostemos al tiro. Unos Yo completitos. voy Colo-Colo 1-0. No te la juguís tanto. Colo-Colo 1-0 nomás, corta. Yo creo que alguien gana. Hay un gol. A ver acá. Se debería romper el 2-1, pero... Pero ¿para quién? Puede ser para cualquiera. No, ya, pero... No, pues el 2-1 la U, por Mira, supuesto. ya. Gol de Paulete. 2 goles de Bullet. O sea, Dos goles de podría Paulete. ser Gol y que Juan Martín Lucero en este caso se saque la mufa, como Hoy posiblemente hablaban. Lo que Tiene con sería... muchas ganas Juan Martín Lucero. ¿Cómo van a recibir a Lucero en el Monumental? No, y como me imagino que iban a recibir a Octavio también. Me imagino a Octavio algún- Rivero sí también. Y súmale también alguna a Saldivia que pancarta viene por detrás. bonita. No, pero- No tanto como en el folclore argentino. Pues. No, pero perdón. Lo de Lucero va a ser. No, pero es que lo de Lucero. va a ser inolvidable porque piensa que además de que jugó en Colo-Colo, se fue a la U, etcétera, se fue pésimo de Colo-Colo. Se fue pésimo. Y por fortaleza le metió goles a Colo-Colo. Los Y celebró. no, Goles además que eliminaron a Colo. Si no me equivoco, fue fue una goleada. fue el gol que eliminó a Colo-Colo en el Fortaleza, Libertadores. Y si no sí. estoy mal, hubo un lío también de dinero con Fortaleza Sí, por el po, pase sí, sí, po. que ganó Ah, el Fortaleza. pase Entonces impago. se Sí, incrementa sí. aún más el Y odio hacia y después Hay fue que se demasiados jugó, esos detalles. después se jugó ese partido de Libertadores con el Colo-Colo de Quinteros, Exacto. que hace un gol allá Fortaleza. Creo que fue en el partido anterior a cuando después quedó la embarrada en el Monumental. Po, Claro, o el algo, partido sí, po. de ida, no la vuelta. O la vuelta parece, no me acuerdo. Pero lo celebró con burla y todo. con todo, ¿no? Con todo. Y después viene a la U. Yo dije, no puede ser, no creo que sea capaz de irse a la U. Y se fue a la U. Lo hizo. Y ojo que creo que desde la Garra Blanca se anunció que estaban preparando como un banderazo distinto. Claro, como un despliegue durante el partido que seguramente va a incluir fuegos artificiales, no sé. Y ahí quizás hay alguna dedicatoria Banderazo para el día Lucero. sábado. Se van a acordar de la Es familia. que creo que no se va a Lucero. hacer el arengazo típico porque Van a hacer estaban otra guardando cosa, para sí, el se día del estaban partido. preparando para algo Entonces distinto. ahí quizás No, y claro, va a haber un mensajito para la mamá, para la abuela de Lucero. y de Saldivia y de mandándole de- mucho cariño. En orden jerárquico creo que ahí va Juan Martín Lucero, Rivero y Saldivia porque Saldivia ya la ha Saldivia pegado. ya ya. está Eso como se ha subido. perdido bastante, muchachos, de por ejemplo ir a ver un entrenamiento de tu equipo favorito. Antiguamente Ah, uno podía hacerlo, que Sí. estaban muy cerca de tus jugadores. Se sacaban fotos con los hinchas después. Eso. Obviamente, no, y veías cómo trabajaban también, cómo era su como en este caso trataban de moverse en la cancha, Claro. o cómo el técnico intentaba como cambiarle el switch a algunos jugadores que eran como más rebeldes en ese sentido. No, claro, los técnicos con el tiempo se han puesto así como que alguien estuviera como espiándolos, como que mágicamente no se supiera con qué formación juegan. La prensa también ahora tiene mucho menos acceso que antes a los entrenamientos, ahí es un punto importante. Exacto. Y de hecho cuando nos dan acceso para ir a entrenamientos, a ver fotos, a hacer imágenes, etcétera, Sacar alguna cuña. y sacar cuñas, etcétera, es con la restricción específica de que de repente el profe dice ya, a este momento ya no pueden hacer nada, no pueden sacarle a ningún jugador que esté con los petos de cuál es la formación que están planificando, etcétera. O sea, hay una especie casi que de protocolo de qué se No, puede hacer y qué no. Ocultismo. ahora. Sí, o sea, igual lo entiendo, si están haciendo su trabajo, lo quieren hacer de la mejor forma posible, nosotros también tenemos que respetar, pero Marcelo tiene razón, o sea, la dinámica ha cambiado, pero Sí, se fueron al límite, creo yo. Sí, O al sí, otro límite ha que- cambiado. De mucho hecho, la dinámica. hacer un entrenamiento en un estadio sería lo ideal. Por ejemplo, hace unos años atrás la U entrenaba en el Estadio Santa Laura. exacto. ¿Ya? Que era como el barrio Independencia en este caso. Pero el La de- Caracol la U Azul de Peluso. antiguamente La era U de un Peluso, lugar ¿no? gigante. La Universidad de Chile Peluso. Exactamente. ¿no? Sí. Y la demarcarían. Pero de esa época. No hace Sí, tanto pues, tampoco. Entre el 2008 2009 y 2010. 2010 más o menos. No hace tanto tampoco. No, para nada. Que en ese tiempo se estaba arreglando el Estadio Nacional. Claro. Por lo tanto, la U tenía que hacer de local en todo Chile. Como dice el lema. La típica. Somos locales. Somos locales en todo Todo Chile. local en todo Chile. Nos quedamos con el 2-1 a favor de la U acá. Yo voy a ser un poquito más sádico, por así decirlo. Yo creo que el Colo gana 3-1.
3-1. Me lo voy a dejar un poco más, porque a mí me pasa que siento que este superclásico lo he visto en otros torneos antes, que la U no llega bien, que Colo Colo llega ya, que hace un par de partidos ya se firmó un poco más, y la U llega como y más encima es en el Monumental, un estadio que históricamente le ha costado demasiado a la U. Me pasa que siento que es el partido en el que en el caso de Paqui llega a decir ya, hoy me tiene que salir sí o sí. Y si no me complico. ¿Y si pierde la U, se va Paqui, no? Cuerda floja. Lo más probable Flojísima. es que no, porque tiene un partido importante a mitad de semana. Pero Contra Palestino. pienso yo de que. Pero somos esos dos partidos. Sí, no. Es que está el contradato, porque en este caso Colo Colo creo que nos gana como del 2022 en el Monumental. ¿En qué instancia? Por torneo nacional. Por torneo nacional, pues aparte del año pasado. Deberíamos chequear. Bueno, pero el del año pasado ya rompió. Sí, pues. Rompió exactamente el Claro. récord, pero en este caso no viene haciendo grandes papeles, por así decirlo, porque en los momentos de la U, por ejemplo, en los últimos años, no se ha visto el equipo dominante en el Monumental desde Sí, el triunfo del año antes pues, pasado. Eso es verdad, sí. Pero encontrar un Colo Colo que no viene bien a los Pero, clásicos. ¿Y si la U pierde 3-0, 4-0? Con Es un papelón, resultado saca técnico, yo creo, ¿no? Sí. Probablemente. Sería lo Más allá ideal. del partido con Sí. Palestino. Claro, sería como lógico. O sea, a mí se me viene a la mente ese superclásico que Colo Colo lo está ganando 3-0 con el minuto 12. Sí, ese clásico. Ese ejemplo, o sea, dame ese ejemplo. Era para la, un 5-0. si pero la U, fácil, si la U fácil. pierde un superclásico así contra Colo Colo, en el entretiempo lo sacan a Paqui, yo creo. Claro. Es que, por ejemplo, en. Ahora en que el se da la caso- cuña en el En entretiempo, el, no, en el caso Paqui de. renuncie. Inmediatamente. En el caso de Cassese, sí que se lo traen a la memoria ya, la máquina de matar que le goleó a O'Higgins. Sí, es pero como pierde, 8-0, ¿no? pierde por goleada con la Católica de local cuando La bota de- el freezer incluso. La de Sí. Cachese. Sí. Tampoco La mítica lo, parada. tampoco lo echan. Entonces, No se vaya a agarrar, cuidado. claro, No estoy en condiciones de estar haciendo en nada. este caso ningún técnico ha salido luego de un superclásico, sabiendo de que en algunos casos hay un historial terrible, pues, porque obviamente se da como esa maldición, por Claro. así decirlo, de que el equipo local se hace fuerte. Bueno, y se asumía que la U perdía con el Colo en el Monumental hasta que se rompió la Sí, racha. Pues no sí. era como, oh, qué sorpresa que perdió la U. Sí. Pero Sí. siempre un resultado 3-0, 4-0. Pero te lo venían diciendo por el tema de los empates, que venían Claro. siendo como ya muy reiterativos en ese sentido. Pero sabes que, perdón, Marcelo tocó un tema súper importante. ¿Por qué creo yo que no puede ser un partido saque técnico? Exclusivamente porque después en nada se te viene la llave de Copa Sudamericana. Y para bien o para mal, pase lo que pase después del partido contra Colo Colo, con técnico nuevo no alcanzáis a preparar un partido en que prácticamente te jugáis el año, También importante. no lo alcanzáis a preparar bien en una semana. Después del de Palestino, Ese es el partido. si o sea, pierde, de más que sí. si la U pierde con Colo Colo y además pierde con Palestino, pa' aquí no llega el otro fin de semana. ni a palo. No, ahí no llega. Es que eso pasaría en Interinato. cualquier equipo. Ese partido No solo la previo que Católica no pudo pasar varios años. Es un partido bien complejo, Así es. esa llave en realidad. Así de- Bueno, está ahí de vuelta, ¿no? No. Es No, un no, solo no, partido. Es solo un solo Ah, partido. ya, entonces no Un hay solo caso. partido, Son, partido único. son Sí, 90 porque, minutos no, con, 6 minutos. con 90 alargue. Con mayor razón, un o mal penales resultado de ya. Un mal Creo que resultado. penales de una. Penales de una, sí, penales de una, La ¿verdad? de Católica el año pasado. Incluso me atrevería a decir que si la U llega a ganar o empata el clásico y después queda eliminado con Palestino, Paqui se va igual. Sí, porque Yo creo que viene muy Depende bien. cómo ande. de hecho Depende cómo juegue. depende del partido, de cómo se dé, pero no me parecería descabellado que ganando el clásico, pero quedando fuera con Palestino. se pero hay vaya. un pero. Porque lleva recién 2 meses de contrato. Le quedan, por así decirlo, Sí, pues siempre 3 está- meses y 29 días para que la U se decida echarlo y no pagarle la Siempre la está el totalidad de tema de- contrato. Pero hay una cláusula, creo, ¿no? Esa es la cláusula. Algo leí de Esa eso. es la cláusula ¿Cuál? de salida. ¿Cuál es? De Lo que que sí, tiene claro. 6 meses, en este caso, la Ah, dirigencia ya. para pagarle una parte minúscula de lo que es su contrato. Ya. Porque si pasa los 6 meses, ahí tienen que pagarle todas las 2 temporadas por las cuales firmó. O sea, si en 6 meses no funciona, chao. Exactamente. Mira. Ya, bastante tiempo la dirigencia como para cranearlo en ese sentido. Ya, pero, como les digo, no es como un reflejo fiel al fútbol, podríamos decir como histórico en este caso de la U. La mística se ha perdido en años, o sea... Perdió teniendo- la U perdió esa es la cuña. La U perdió la mística. Que se- que se- Pero desde los años 90, por Ah, así desde los decirlo. años 90. Sí, porque mira, ya, lo toma Orozco, por así decirlo, en todo en su periodo de presidencia, y luego de dar a la quiebra a una corporación Ujú. como tal, estamos hablando de que en vez de mejorar
la situación económicamente hablando, porque entraban supuestamente personas del mercado a crear una sociedad anónima, lo empeora. O sea, Claro. Federico Valdés toma un equipo genial, por así decirlo. Bueno, Tuvo la suerte de tener grandes Eso- estrellas y en este caso tener las personas indicadas en una dirigencia sana. Claro, eso ha Porque eso sido, es lo que ha sido produce el recurrente en el fútbol. fútbol chileno también con el paso a las sociedades anónimas. ¿Tu resultado para el domingo? Me gustaría ser optimista, ver buen fútbol, hartos goles, que algo que se ha perdido harto en el último clásico, ese 1-1, ese 0-0, así que era juego, Colo-Colo 2, Universidad de Chile 1, anota Arturo Vidal en cualquier momento del Mira, partido. Arturo Vidal con gol Que de Arturo viene, Vidal. viene jugando Viene bien. Viene bien. Y Está se muy motiva con concentrado. el partido, entonces. Y se arregló con el crece, técnico, además es súper importante. Se crece, entonces. Sí, hay Me la como juego que ha un poquito mejorado más. un poquito ahí la Listo. relación como Ortiz Ortiz Vidal. se abrazaron porque al gol. Oye, pero ojo, Es que- Seba se lo jugó más que tú, ¿eh? Yo dije 1-0 con un autogol de Saldivia. Octavio Rivera. Ese es mi pronóstico. Aquí no hay nada que perder, así que. Así lo dejo Te creo el de Castellón. así, para el pero fin de no, semana. no creo que está bien. Castellón le pasa la pelota para abajo y después de un pase de Rivero. Gol de Colo Colo De la minuto mitad de la cancha. 93. y ahí yo se lo celebro desnudo, señores. Oye, perdón, ¿quién es el número 20 de Colo Colo? 20 de Colo Colo. Ay, yo siempre he sido malo con los dorsales. Está Empecé a ser difícil. malo con los números. También. Pero 20, ¿por qué? Porque me entró la duda de que juraría que vi a dos jugadores distintos con el mismo número. ¿Les puede pasar? ¿Puede pasar o no? Creo que pasó en un amistoso eso hace poco. Puede ser. Con 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 la, con no, los con la shorts, serie de creo. Río de la Plata. con los shorts, Sí, creo sí, que. sí. De hecho, a Arangui o le con pasó en el un mundial. número, sí. Arangui le Arangui pasó en le un pasó en un mundial. o sea que- Ah, pero Ya es lo vimos que entonces. si nos ponemos en memoria, habían unos chores donde, no sé, pues los tapaban con pegote po. para Sí. hacer el nuevo número. Sí, Sí, po. sí, 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 No, sí. y Bueno, las camisetas de ahora que se les salieron los. El 20 actualmente es Javier Méndez. Javier Méndez. Ve si sabía que Javier había uno. Méndez jugó, creo que un partido en Jugó. la serie de Río de la Plata. Sí, y ahora no ha podido votar porque estaba con tarjeta, con la suspensión previa de Uruguay. Así. Claro. Entonces no Oye, ha podido jugar. Dijeron lo de los pegotes y me acordé del mítico gol del arquero de Charito Morning al Audax. El Víctor- apellido de él, Víctor Rivero, ¿no? ¿La Liebre Rivera? No, 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 Víctor. no. Ya, el arquero goleador que hizo varios. Un cabeza No, súper espectacular. Incluso creo que Naudax entró con la camiseta como jugador, po, como en uno en los descuentos. Le pusieron la camiseta Víctor jugador. Loyola. Víctor Loyola. Víctor Víctor Loyola. Le pusieron la camiseta de jugador y como Sí, que po. hicieron un Tetris de pegote en la espalda. Ese fue el número. Y le Era dieron un el número 30, una cosa Y así. fue el medio cabezazo. Parte de las grandes Y yo no historias del tenía fútbol idea. chileno. O sea, en realidad sí, pero se me había olvidado. Ese cabezazo se lo meten a Junior Herrera. A Johnny Herrera le han hecho todos los goles épicos del fútbol. Daut Gazale, La Rabona de Cataldo. la Rabona de Cataldo, el Paredes, cabezazo un de montón de Loyola. veces. Oye, pero Víctor Loyola. ese gol de Paredes en el Nacional que Con era el ese- segundo palo ¿Se saca Rafael Vaz? es para mí, No, es es- increíble. yo creo que es el mejor gol que he visto en un clásico de Colo Colo Universidad de Chile. Pues sí, puede ser. Para mí, por lo puede menos. ser. Hay un clásico donde se juega sin público, en una llave de ida de playoff. Sí, que como golazo por que el- hace El Paredes de al Paredes, ángulo con también lluvia, a con Johnny lluvia, Herrera. pero que era Herrera. un Sí, barrial. Fue exactamente. 2-0 la ida y la vuelta la ganó la U 4-0. 4-0. Con Junior Fernández, no sé. Eso fue el 2012. El mítico titular del diario La Cuarta. Los goles con las tres piernas. po. Le metió un gol Qué con cada grande. pierna. Deberían darnos unos auspicios los de la es cuarta. el reel con Gracias. el que vamos a publicitar este podcast. Oh, Dios mío. Y vamos a mostrar la portada de la cuarta porque fue real, sí es real. Pero Claro. con dando los derechos y todo, así, sin problema. Oye, Oh, perdón, notable. les Notable. advertimos que hablamos de fútbol porque también nos reíamos. Sí, Lo por advertimos, supuesto. lo Eso era advertimos. lo importante. Oh, que- Lo mencionamos al inicio. con ese recuerdo que Advertidos. Es fútbol y se me olvidó hasta la pauta con ese recuerdo de Junior Fernández. Bueno, dijimos ¿De qué dijimos estábamos? que volveremos a la zona, yo creo. dijimos que había más Sí. había más partidos fuera del Sí. Superclásico. Claro. Sí, porque tenemos duelo de punteros, Huachipato, de Huachipato Limache. estar El bueno, sábado muy bueno. a Va a estar muy bueno ese las partido. 6 de la tarde también. Y buen horario también. Buen horario. Va a estar muy bueno ese partido. Va a estar con la fresca, se supone, porque por allá corre mucho viento ya después de las 5. Exactamente. Pero no sé cómo debe estar este fin de semana. Sí, no, Exactamente. sí, generalmente para esas zonas del interior de la región de Valparaíso hace mucho calor, pero ya buena hora para ir al estadio. ¿Qué se espera de ese partido? Porque Huachipato viene de menos a más. Bueno, también vamos a analizar el tema de la caída en Copa Libertadores con Carabobo, pero en el Campeonato Nacional viene de menos a más también, Sí, sí, y sí. a pesar de que perdió a Maxi Rodríguez. Sí, rapidito. Obviamente le vamos a dar
más énfasis después, pero imposible no mencionarlo al tiro. A mí me consta, porque yo estuve en el estadio, estuve en zona mixta y estuve fuera de la zona de camarines, vi al plantel entero Huachipato y Salvú, y con el debido respeto, un funeral tenía mejor ambiente. O sea, el camarín de Huachipato quedó pero destrozado con la derrota contra Carabobo. Pero esa sensación, ese sentimiento se Te duró un par de trasladó a días. la cancha, ¿o no? ¿Lo fue a buscar Huachipato así como Sí, con ímpetu? no, sí. O sea, yo vi a muchos hinchas que decían, obviamente con la lata de haber quedado eliminado, pero nadie le puede reprochar nada que Huachipato no se le juega el partido, que Huachipato vino a echarse atrás, que Huachipato no jugó la llave, porque los primeros 15-20 minutos Huachipato se había perdido 2 mano a mano y tenía un palo. O sea, No, se farreó 2 oportunidades al tiro al principio del partido, ese fue el problema. o sea, si entra cualquiera de las dos que se genera Altamirano, el partido es otro. Hubiera Partamos sido por otro eso. partido, sí, total. Y Carabobo Abrió la cuenta, po. Primero que nada, abrió la cuenta. Es que el ese mérito, es el problema. el mérito de la victoria de Carabobo, porque hay mucho mérito en la victoria. O sea, Total. es Sí, que pues buen equipo Carabobo, o sea, cuando hizo su Carabobo pega. golpeó pero fulminantemente a Huachipato. El primer gol Baldazo ese. El primer gol ya fue un baldazo, Sí, como bien dice Seba, que fue un golazo más encima. Sí, pues. Y a los 10 minutos el tiro libre que te clava es Sí, espectacular. es que Me acordé de Matías Fernández Colo Colo. O sea, es espectacular el tiro libre. No puede hacer eso, una llave de vuelta. No, Con y ahí todo ya en el partido contra, se la da. O gente sea, en contra. al minuto 30 el hincha más optimista, Huachipato, ya sabía que están eliminados. Sí. Y como te digo, solamente porque en los primeros 15 minutos Huachipato no pudo meter el gol que tenía que meter para meterse en el partido. Y va por ahí. Pero Huachipato salió a jugar el partido. O sea, yo creo que ningún hincha de Huachipato puede decir como que el planteamiento estuvo malo, que la idea no. Bueno, podemos decir que no funcionó porque no salió el gol. Pero ¿Cómo? nadie te puede decir que no salió a buscar el partido. Claro, ¿cómo queda Jaime García ahora que con esta eliminación? Igual se Está supone respaldado. que en el papel el equipo chileno debiera pasar la llave ante un equipo venezolano. En el papel, después de lo que pasa en el partido otra cosa. Pero ¿cómo queda la imagen de Jaime García? Que de hecho, si nos ponemos a pensar en el partido de ida ya en Valencia, en Venezuela, Huachipato no juega mal. Ya estamos hablando de que el Carabobo no es tan dominador, por así decirlo, del fútbol, pero las veces que llegaba te hacía daño. ¿En qué sentido? Las diagonales en el arco. Me acuerdo antiguamente no sé, era el típico jugador central que no solamente estaba pegado a la marca, sino que también estaba atento a que saliera el otro jugador. Entonces ahí se genera el pase entre líneas. Entonces estamos hablando de que Huachipato sí pudo dominar eso, pero no pudo dominar el remate por afuera. Bueno, Odriozola en este caso me gusta bastante en el arco. Me da confianza. Me acuerdo, por Buen arquero ejemplo, de Sola. del Tigre Muñoz, así de una persona que no solamente ataja, No. sino que te da instrucciones, Un perfil habla como con el los Tigre defensas y no sé, me ha pasado de que es como que se hace una cadena, como que La clave de tener un Odriozola líder le desde habla al defensa y el defensa Sí. después le habla a los central. La clave de tener Sí. un líder desde atrás, Marcelo. Entonces, es bueno tener ideas claras desde otra perspectiva, en este caso como tú dijiste, desde atrás. Y Odriozola te ve todo el panorama. ¿Cómo? Las risas no faltan, el fútbol tampoco. Hablando de eso, viene bien Popín también en Limache. ¿Cómo? ¿Cómo? Hagan perder el hilo. Fuera Yo- del deseo, Yo Mache Cris, usted Pero puede- viene bien Limache. ese duelo, Ojo por con, ejemplo, Calderón con Limache. de Castro, me da gusto ver futbolistas de esa calidad. ¿En qué sentido? No soltaban nunca la marca, no había golpes de falta ni nada por el estilo, pero se ponían todo el chancho encima, por así decirlo. Chacho, ¿Ya? sí me aguantan. Pero el tema es que se ayudaban, se levantaban cada vez que se daban vueltas. Claro, Y bueno, también pienso yo que se portó bien para cambiarle la camiseta a Charles. claro. Oye, Sí. pero Popín está jugando un kilo. Juega súper bien. Está jugando muy bien. Sí, porque se reforzó bien Limache, la verdad. Por ejemplo, la contratación de Jan Meneses, que creo Oye, que ha Meneses, apostado en casi todos los partidos. Tiene figura. una contribución de Menesi. gol. Limache, el ejemplo de que abrochar al mejor jugador del equipo es la clave. ¿Ya? Porque Y- no descendieron, de hecho. Claro, y Pudieron habérselo llevado a mitad de año. claro, lo aseguraron. Trajo a Joaquín Montesinos también, También. que está jugando de Montesinos lateral. también anda bien. Es como lateral Está volante. encontrando un poco su puesto ahí como lateral. Pero partió volante, bien, partió bien. Es que tiene que encontrar fútbol, pues si su último paso por O'Higgins no fue el de los mejores. Entonces, Y además, No, ¿cómo y- se fue? Y que además él siempre ha sido más potencia que habilidad técnica, pues siempre Claro. él ha sido más velocidad, potencia física, Y ahí se quizás. adapta mejor quizás por ese sector. Claro, ahí. con Sí. más espacio Ida y para. vuelta para poder claro. voltear y bueno, venía de lesión, entonces obviamente que reencontrarte con tu versión anterior en este caso de futbolista, le ha costado.
yo creo que igual es un partido difícil para Huachipato con Limache de visita. Sí, Va a tener que planearlo Sí, muy bien totalmente. Jaime García cómo lo va a jugar. Sí. Sí, es complejo ese partido. También tenemos duelos abajo, porque juega Deportes Concepción, la U de Conce en realidad, con Everton. Everton que está en la tabla de posiciones último, Y aún sin con técnico, 0 además. puntos, se quedó sin técnico, claro. Interino solamente. Está Barroso. la U de Conce, Julio Julio Barroso. Barroso. Julio Barroso, mira cómo cambia, cómo pasa el tiempo. Es como el tercer interinato de Julio Barroso en Everton. Sí, po. Universidad de Concepción Eso. está en la mitad de la tabla con 7 puntos. Everton está último con 0 puntos. También cómo vemos ese partido, porque la U de Conce viene bien. Creo que más allá del partido con Audax ha hecho un buen torneo. Yo pensé que después del partido con Audax, que hace muy bajo en mi percepción, se iba a transformar como un equipo un poco irregular. Pero se fue encaminando, después de ganar el partido del Conce ha mantenido bien buen rendimiento, y también estamos viendo ya como funcionamiento del equipo también, que igual es un punto importante. Sí. Sí, siento que el profe Juan Cruz Real ya está dando ya, de hecho, con la alineación definitiva. O sea, ya salvo detalles, por ejemplo, me di cuenta que la alternancia de Villanedel era como una duda que Sí, tenía. Y, Creo que ya está zanjada, sí, totalmente. No sé. sí, completamente. Y ahora ya uno piensa que ya tiene más o menos el equipo definido. O por lo menos está a detalles de dar con el funcionamiento definitivo. Pero claro, la UDEC demostró o está demostrando hoy en día que no le costó el regreso a la categoría. Sí. Cosa que le pasa a muchos equipos de repente. Sí, Eso es muy bueno, viniendo desde la primera vez y ganarle al campeón de la primera división, que tenía una seguidilla de partidos. Y jugando un totalmente partidazo. invicta. Sí, de hecho. Y jugando un partidazo. Y dentro de toda esa polémica del fin de semana, partido fue antes del famoso Universidad de Chile Huachipato, que fue sin público, por Sí. lo tanto eso igual muy irónico también por parte de la autoría. Antes de cerrar, también queremos hablar un poco del Conce, porque tiene la visita más difícil del campeonato nacional. Juega contra Coquimbo en el norte. Y Pato Almendra dijo ahora también, hoy día habló de hecho con los medios de comunicación, y dijo que el panorama era muy complejo, el tener que visitar a Coquimbo, pero que era como un desafío lindo, que era como lo lindo del fútbol. No sé si está como tratando de bajarle un poco el perfil, creo yo, del momento que vive el Conce, siempre dando un mensaje optimista, pero es una salida muy difícil. Eso es lo mismo que te quería decir yo, que me quería colgar justo esta la palabra que iba a decir tú, porque tiene que ser optimista para todo el mundo. Si no le es optimista a él, no lo va a hacer nadie. Claro, O sea, es un momento súper complicado para el Conce, y de repente con estos partidos son en donde hacen clic todos, Puede se alinean ser. los astros, y Puede ser. que el Conce hasta dé la sorpresa y gane. Pero Y bueno, de ahí, es un rival muy complicado. Coquimbo, a pesar de que ha perdido partidos, se mantiene siendo el equipo que es, que nos ha acostumbrado. Ya entendí. No, ya entendí por qué Pato Almendra no le gusta el estadio. Si recordemos la Copa Ordinario. Chile que pierde Claro, con, claro. con Iquique, si no me equivoco, es allá en tengo- Coquimbo. Ah, tienes razón. Ya, es un historial amargo quizás en este caso para el técnico. Po. Más el contexto actual de Deportes Concepción. Claro, Sí. Hola, pero Vicente. Concepción no pierde jugando mal, pienso yo. Ya. Yo estoy de acuerdo. Estoy de El acuerdo. resumen creo que hacemos todos. Lo único que jugó así mal fue el segundo Contra lo de tiempo con lo de Segunda Conce. etapa con lo de Sí. Conce. Ahí mal. A ver, Sí, que sí, lo de pero- fue denominador. Sí, en sí el podemos segundo decir tiempo como que tal. sí le falta claridad, que le falta, qué sé yo, podemos hablar tácticamente y todo, pero no está mal el Conce. Hemos visto varios equipos mucho peor que el Conce, pero con más puntos. Hay un detalle súper importante, que recién el Patricio Almendra puede decir que puede ir alternando para probar funciones de buena manera. Tiene plantel. Y la Ribey casi se. com- Y le rey vuelve en dos sí, partidos más. vuelve- Uno. En este. Le queda uno. Pero este No, no le más. queda a Coquimbo. Sí, pues le queda este. Solo sí, este. sí, solo Sí. este le Ya, queda. o sea, estamos hablando que la fecha siguiente a esta Podría volver. Y Juan tener L. plantel Ribey completo. y tener Claro, plantel todas completo. O posiciones. sea, recién de aquí a 3 fechas más, Pero- uno diría que tiene que tener la oncena definida. Pero dejo la pregunta. Más allá de la complejidad que significa visitar a Coquimbo, que no pierde hace más de como un año en casa, no me acuerdo bien, el otro día veía la cantidad de días, ¿una derrota saca al técnico? No. No creo. Viendo cómo es el hincha el Conce, que ya está pidiendo la cabeza de Pato Almendra desde hace 2 partidos. O sea, la cabeza de Pato Almendra en este caso la estaban pidiendo desde el primer partido, Sí. inclusive con los 2 partidos que pierde en el Mar del Plata. Claro. Entonces,
tampoco el Conce jugó, no sé, no vi esos partidos de Mar del Plata, pero están hechos esos partidos para probar jugadores. No puedes matar a un técnico solamente porque en el verano no alineó a los que Claro. no sé, pues le generaron resultados. También, ¿no? Sí, pues. Pero una derrota 3-0, 4-0. Eso No, soy de la idea, no, yo creo que no. Yo voy a A ver. con ustedes, muchachos. Yo desde la fecha pasada que vengo pensando ya que, bueno, si es bien como se ha escuchado que creo que el mismo fue que dijo que o los hinchas, creo que Se hablaron, juega siete partidos, la a ver, continuidad en todos los partidos. Eso Claro, dijo. claro, pero yo soy de la idea, y sobre todo equipo como Deportes Concepción, es su vuelta a primera división, las cosas tienen que hacerse bien de un primer momento. Eso sí. No, después de tanto tiempo anhelando esto y con lo demandante que también el hincha de Deportes Concepción, porque dentro que también es muy que piensa en el momento en el que están actualmente, disfrutan un poco igual esta vuelta a primera, pero de todas formas no pueden venir solo a pasear. Pero, Claro, el Everton lo hizo yo. sí, claro, Ya pero, sacó un técnico. Coqueteó mucho. ¿Eh? pero ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que yo soy de la idea que el campeonato empieza más o menos con la fecha 6. A ti te escuché decir entonces, Fecha Max, 6, puede fecha ser 7, por ahí. Ah, fue Max el que lo dijo. Pero El puño real fue de Max. Pero yo siento que hay dos detalles súper importantes. Porque decías tú recién, si pierde allá es Zacatécnico o no. Es de visita contra el campeón vigente. Un equipo que los mismos jugadores de Católica dijeron cuando ganaron, que el día que sea y el equipo que sea lo va a pasar pésimo jugando contra Coquimbo. Pero también depende de cómo se vaya dando el partido, ¿no? Porque igual uno puede ser crítico con Pato Almendra de que, sobre todo en los segundos tiempos, yo creo que en algún partido le ha faltado reacción. Es que contra Cobresal, de hecho, perdón, Chris, lo dijimos con Marcelo, que abusó demasiado del centro. De hecho, en la Claro. conferencia de prensa, yo mismo le dije, profe, al minuto 65 uno ya más o menos se da cuenta que el centro ya no funciona. Y fue varios No partidos hay- atrás, no los hay centros. otra idea fuera del centro. Y Y de hecho, el gol, generalmente- el gol llega de otro libreto. O sea, y generalmente desde la banca viene el cambio puesto por puesto. sí, no, sí. Y ahora se cambió el esquema por la falta de la Ribey. Sí. Eso es lo Entonces, que le critico sí, más a Deportes Desde ese Concepción. punto de vista uno puede ser Que crítico no tenía de... a quien acompañar a Escobar en delantera. Estoy de acuerdo. Porque Aguilar, por ejemplo, ya es un delantero, pero siempre lo veo más retrasado. Porque corre por los dos pasillos, que eso es Es lo más bueno. libre. Claro. Entonces, estamos hablando que un jugador casi polifuncional en ataque en ese sentido. Claro, está Pero- más atrás del 9. pero en el Pero plantel no tiene es como el 4 acompañante punteros. de Escobar. Ese es el problema. Está en Espinosa, está Aldrijara, Cavalieri, que todavía no está al Cavalieri, 100, pero sí. ya pronto debería estar al 100. Guiliar entra en Guilar. ese- entonces harto. Y claro, ahí cambió el esquema, jugó con Mesías y Escobar ante la falta de la Ribey. Vamos a ver también si que mantiene ese esquema, porque generó también un cambio de juego. Ahora no fue tan asociado, sino que fue más directo. Ahora que jugó con dos delanteros centros. Claro. Por favor. No, difícil el panorama para Sí. Deportes Concepción. Esperemos que no le corte la cabeza tan pronto, como dicen los muchachos después de 6, 7 partidos Y ya esperamos que no sea literalmente. No, claro. en la Plaza Perú que la están construyendo. No, Están las inspiraciones de María Antonieta por ahí. No, es que los hinchas del un Conce son- chiste, son de historia. Cada por el que cacha, no. Lo que los hinchas del Conce son exigentes, son duros, son Eso duros. digo yo. Y eso uno lo ve desde el primer partido. O sea, de hecho, aquí me van a matar la hincha del Conce, perdónenme, pero Conjunto a Patón Bender. el hincha del Conce, claro, te llena el estadio, te va en patota, te va en familia, cosa que me encanta. Es un detalle súper lindo porque Las caravanas, pues, camino al estadio. sí, o sea, tú vas a la micro, te subes a la micro cuando hay camino a las transmisiones en el Sí, estadio y las micros lleno. están llenas de hinchas de Conce, hay tatitas con su esposa o con su esposo, no sé, pero hay familias, están todos con la camiseta puesta, los bocinazos, las banderas de los autos. Hay un ambiente familiar súper bonito hasta que al Conce le meten el gol. Al Conce le meten El el gol. desperta de la bestia. Ese día con A- la Universidad de Concepción escuchábamos más a- al campanil de a mí hecho. me van a Impresionante. Y eso me van a que- matar, sí. también me asoma la guillotina, pero No, perdóname, verdad, perdóname, una cuestión pero- que uno ve es una cosa, un hecho que uno ve en el estadio. Generalmente se cae mucho la Muchísimo. hinchada. La liga Muchísimo. es previa al partido fácil. Claro. Por ejemplo, fueran todos los partidos como esa semifinal con Cobreloa el año pasado. Foro completo. Claro. Sí, po. Foro completo. Y en ese partido también el público estaba muy tenso. Muy tenso. Pero es que ahí te lo doy porque es Claro. una Que era una de playoff semifinal para volver a donde no se primera, o sea, abría ahí el te lo doy. partido. Ahí te lo doy, pero insisto, el partido contra Cobresal, ya muy buen ánimo, el Conce jugando, el Conce buscando, y llega el gol de Estefan Pino, Silencio. y el Minero se escuchó, pero de aquí hasta Hualpén.
¿Cuánta gente tenía Cobresal ese día? 15. No, pero igual yo veía como Era un unos. puñito. No, si eran como unas 30 Sí, que yo personas le que igual fui estaban así. repartidos. Sí, Ya, sí, claro. Más el Sí. minero. que Contarlo. y- No, el minero vale dejémoslo 15. en El minero 30. vale por. El minero vale Claro, 15. claro. Vale por toda la minera. No, no, de verdad, que me perdone la gente de Deportes Concepción, pero es que uno no puede ignorar ese detalle, porque Pato Almendra después en la conferencia anda diciendo la gente va a apoyar igual, que la gente tenga paciencia, que la gente siga apoyando, que siga creyendo, y es verdad. Claro. Pero de verdad, uno va al estadio y cuando el Conce le mete va todo bien hasta el minuto 60 cuando el Conce le mete el gol. Y ahí Bueno. como que el envío anímico cuesta mantenerlo también. Así es, chiquillos. Bueno, nos quedaron algunos temitas en el tintero, seguramente para una próxima ocasión, pero ya estamos finalizando. Si es que hay. Sé que hay. Esperemos. Repetimos. ¿Verdad? Los duelos de Sudamericana. El otro lado. Champions. Sí, nos quedó, bueno, la clasificación de O'Higgins, notable, Genial. con Bahía. Carabalí espectacular. En Brasil, Exacto. Carabalí como que se saca como un poco la mufa que traía de algunos Y partidos. un Brian Cortés que anoche también quedó con ganas de pasar a la siguiente fase. Atajó dos penales. Y también Iván Morales. Y Con pero Barcelona de Morales Ecuador. también, sí. Yo estaba en ese Sí. partido justo por lo mismo. Me acordé que estaba Cortés, que estaba Morales. Lamentablemente Morales. Y el Escobillón, el Fernández, Y Fernández. también. La cumbia. Fernández también, Oye. que estaba jugando muy bien también ahí en Argentina. Sí, estaba dando pases, lo que no hacía en la Universidad de Chile. Claro, ahora Se no- me había No, olvidado pero- que se fue para allá. Es un tema, Leandro Fernández. Que Es su todo un forma tema. de ser. Sí, no, es un jugador que siempre te va a sumar y va a ser peligroso en cualquier, Lo van a echar de cualquier menos. lugar. Lo van a echar No, de yo menos, desde yo el creo. primer Ya lo están momento. echando de No, menos. desde el primer momento que lo echo de menos. A mi amigo Azul siempre lo dije. Un jugador Sí. que te puede ayudar mucho, te puede. El verano no fue lo mismo sin la cumbia. Bueno, por eso ayer tuvo que personajes también. Claro. Sí, Bueno, O'Higgins pasó de manera notable con Bahía en Brasil Felicidades. por penales. llenísimo su lugar en el Tremendo en lo el de estadio. la hinchada de 1000 O'Higgins personas. también. Sí. Vi ahí Un unos- banderazo también. Sí, se vieron videos de Oye, del- jugaba- el aliento de la hinchada de O'Higgins. Jugadorazo Francisco González. Él fue el que hizo el gol en el En la partido de ida. ida, ¿no? En la Golazo. ida. Sí. Golazo. Espectacular. Golazo. Y ayer. No, y jugó. Y el partido de vuelta jugó un kilo, también Sí. metió su penal. Jugó súper bien. Bueno, Higgins en sí fue al libreto del equipo chileno en Brasil. Lo hizo a la perfección. Se van a Eso es lo que hay que penales, lo hacer, si logran. ¿Para qué vamos a estar haciendo otras cosas en Brasil si hay que ir a asegurar el resultado? ¿no? Oye, y un aplauso para Carabalí que como bien dijiste, Chris, como que se saca la está mufa de consolidando. los partidos, se Ha dado la empieza a vuelta consolidar. larga, le ha costado. Sí, Y que le porque costó mucho, estuvo tuvo- mucho tiempo en la banca En Colo Colo, En Colo-Colo. tuvo un partido Colo-Colo le pudo- trágico con River. Lo mismo es así, que cuando Exactamente. le toca entrar y le meten dos goles. Entonces, Exactamente. Y uno de uno esos que es fue responsabilidad una responsabilidad suya. suya. Entonces, es como una revancha quizás para Sí. Carabalí. Sí, bien por Sí. él. Porque más encima, uno también tiene que destacar que hay ciertos jugadores que fuera de la cancha tienen un buen comportamiento. Carabalí ha sido siempre un Sí, tipazo. sí. Ha sido un tipazo siempre. Así que bacán por él. Muy Así buen es. capo. Bueno, de esa forma nosotros nos despedimos. Queremos también durante otros futuros programas, si es que hay, analizar también fútbol europeo, a seguir hablando del fútbol nacional también, no solo de la región del tenis. Biobío, claro, curiosidades, copas internacionales, todo lo que vaya pasando. Así que de esta forma nosotros ya nos estamos despidiendo de este piloto de Impacto Deportivo Podcast, así que esperamos vernos en una próxima ocasión, chiquillos. Por favor, micrófono para despedirse. Nada, que les vaya bien. Y que nos escuchen, que nos vean, Que esto- compartan. Que esto siga creciendo nomás y que nos sigamos riendo de lo que es el fútbol Exacto. también. Así es, Instagram Impacto Deportivo, impactodeportivo.cl, radiodestino.cl, todas las plataformas están. Que se nos dé como la mítica cuña de Nico Guerra, que se destapa el ketchup y... Pero Nico Guerra es más que Que San San Pedro. Dios mío. Es el debate instalado para el próximo. Así Así empezamos Eso. nosotros, antes de empezar el programa, empezamos a hablar de una cuña que salió por ahí de No puedo algún creer. creador de Con dolor contenido. de guatita. Algún puede creador ser. de contenido que tiró eso. No puede ser. Bueno, así nos vamos. Ya. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. No, que estén bien. Impacto Deportivo.